Yo salí de Colombia porque quería ver el mundo, enfrentarme a la vida y a otra cultura. La confrontación y la distancia cambiaron mi visión de las cosas, especialmente mi opinión sobre la situación social colombiana. Desde el otro lado del charco, yo abrí los ojos para nunca más cerrarlos. Porque el plomero quedó que le mandaba la cotización. Sí, entonces yo la llamo ahora por la noche a ella, por la tarde. Bueno, listo. Bueno, mío, gracias. Chao. Pues vivo con Leticia y las niñas. Y aparte de eso, pues está toda mi familia, mi mamá, mis hermanos. Todos. Pues yo no viví tanto tiempo solo, viví solo que 5 meses, medio año, casi medio año. Y al medio año vino Leticia y a los 2 años vino la niña. ¿Y mira qué estamos haciendo? El amigo mío. ¿Y lo rico? Y desde la época de Cuac y luego los años que siguieron yo era columnista. Primero de Cambio y luego del Espectador. Y desde ese entonces empecé a tener una serie de amenazas también indirectas. Nunca supe muy bien de quién se trataba. Las amenazas de siempre, con que pues vamos a matar, guerrillero hijo de puta, cuídese, etcétera, etcétera. Coincidió todo mi temor con que el 13 de agosto del 99, oh sorpresa, me llaman a las 6:15 de la mañana, asesinaron a Jaime. Por distintos motivos, ¿no es cierto? Nunca coincidió con lo que por mí me a mí me amenazaban con lo que por lo cual lo mataron. Pero ese hecho, esa especie de florero de Llorente sí me hizo tomar la decisión muy rápido de irme. O sea, la sentí muy cerca. Y 15 días después estaba acá en París. En París he encontrado colombianos que allá nunca hubiera conocido y con los cuales tengo muchas afinidades. Renovar la visa, buscar trabajo y un nuevo apartamento, todos sabemos qué es eso. Aquí, estudiantes, campesinos, artistas y obreros, tenemos el mismo estatus. Todos somos inmigrantes. De hecho, algunos animales, como en el caso de esta mosca, se han adaptado llenando su cuerpo de vellosidades, pelos que en las horas de frío les permiten permanecer abrigadas y en las horas de sol les facilitan, con su color oscuro, captar más calor. ¿En qué trabajo? Con el batimón, como la mayoría de los colombianos. Pues en las obras, pintándole la casa a los franceses.
y como la mayoría de los colombianos, como una gran mayoría de la inmigración económica, pues, hablando. Y pues como es un medio, como el medio colombiano ya es tan grande dentro de este mercado, y ya hay tantas empresas colombianas, ahora tenemos un almacén y les vendemos productos a los colombianos que le pintan la cara algunas veces. Sí, fundamentalmente trabajo como periodista, como corresponsal extranjero para la televisión colombiana y escribo artículos para las revistas colombianas y latinoamericanas, pero sí, mi referente es ese. Además no puedo trabajar acá legalmente. Bueno, ahora sí podría, porque me casé con una francesa. Pero no podía trabajar legalmente acá porque tenía un estatus de visitante. Si bien tenía una carta de residencia legal, etcétera, no podía recibir un salario, ni siquiera honorario, solamente derechos de autor. Entonces hay muchas cosas que me han ofrecido y que he podido hacer, pero que hubiera podido hacer, pero que no he podido hacer en virtud meramente de la inexistencia de los papeles para hacerlo, ¿no? En esa esquina hay un puesto de arepa de huevo. No joda. Allá. Cuisent tous les jours et alors qu'ils en fabriquent pas mal. Alors dans la journée, on fait... مش اسود بالمرة ما بتشيل من قلبها بحالها. Yo Jaime fue el primero de una gran inmigración familiar. Con ellos descubrí la Colombia campesina París. ¿Cómo poder imaginar un campesino de montaña colombiana en la selva de cemento que es esta ciudad? Incómodo me siento por las mentiras que el gobierno está diciendo, pero por la mala noche, tranquilo. Ay, que un cafecito. Venga. Nosotros somos 6 hijos y hay mi papá, mi mamá y ¿cuántos nietos? 11. No. Sí, 11 nietos. Uno para Y las esposas y los esposos. Más o menos, por mi parte, más o menos 30. Soy una familia muy unida. Y ellos, de ver que todos estábamos aquí, se amañaron y ahora no se quieren ir. Pero inicialmente vinieron para pasear, para vernos, a que conocieran y se amañaron. Se amañaron, o es esa familia que hay aquí que no los deja volverse. Si usted quiere terminar, no es sino que le eche la maicena, queso, Leticia. ¿Y tú eres también? Ay, sí, tres comidas. Ay, pero aquí hay también, cada uno tiene su novenita.
el débil auxilio del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 llena nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, no. Entonces la Beatriz Caballero, hermano, en estado, todo la hacía llorar, todo la hacía llorar. Qu'est-ce qu'elle racontait comme histoire cette soirée-là? Elle faisait des déclarations sur tous les gens qui étaient là. Ah ouais, ouais. D'amour, de haine. Toi, t'es comme ci, t'es comme ça. Toi, t'es comme ça. Mais c'était juste, tu vois, ça tombait sur... Non, elle Yo nací en Bogotá y nací pues, dentro de una familia de clase media alta, lo que se llama en Colombia la clase media alta, que no es exactamente lo mismo que en Francia. Pues. Y antes de cumplir 2 años, mis padres y mis hermanos mayores nos fuimos porque mi padre consiguió un trabajo en las Naciones Unidas en Ginebra, en Suiza. Entonces yo llegué muy pequeñito, apenas había empezado a hablar el español. Sin pensarlo, sin quererlo, en la dinámica pues, de la infancia me volví bilingüe. Viví varios años allá en Suiza, como hasta los 7 años y un poco de tiempo en París también. Y regresé a Bogotá y evidentemente mis padres, pues para continuar un poco con la permanencia del francés en mi vida, me pusieron a estudiar junto con mis hermanos que son mayores en el Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá, donde hice toda la primaria y luego de ahí me sacaron y me llevaron a un colegio de mierda, a una basofia del lugar donde se reproduce la estructura del poder y de la dominación en Colombia y donde le enseñan a uno a ser ministro. Ese sitio se llama el Gimnasio Moderno y hasta que me hice expulsar en tercero de bachillerato, muy conscientemente, me fumé un bareto de marihuana en la clase de dibujo y ahí sí ya no quisieron que siguiera más ahí. Después me fui a vivir un ratito a París en la primera adolescencia y regresé a Colombia y estudié varias cosas en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Y realmente pues lo que estudié más largamente hasta terminar materias y todo fue antropología, la Facultad de Ciencias Humanas. Y hasta ahí llega mi historia educativa. ¿Qué le parece la mezcla colombiana, arepa con Nutella? Que finalmente Colombia es un país donde uno tiene derecho a todo y no tiene derecho a nada. Tienes derecho a la educación, pero cuando te encuentras ante la realidad que terminaste un bachillerato y que quieres ir a la universidad, pues una gran parte de la población no tienen físicamente con qué ir, no hay plata, no hay plata para pagar una inscripción y mucho menos para pagar las mensualidades o el semestre, no sé. Y pues si uno se revuelta contra eso igual, también pues se saben las consecuencias que puede tener. O sea que
por eso yo digo que no había las condiciones para quedarme. Yo quería estudiar, quería hacer estudios superiores como muchos muchachos de Colombia han querido hacerlos, pero se encuentran ante la realidad de que, pues, que no hay billete para hacerlo. Preparados en segundos, cámaras con el público. Arbeláez, te amo. Cundinamarca, te amo. Colombia, te quiero. El ejército y la guerrilla en Arauca. Las tropas de la brigada móvil están... Todo el mundo te alaba, todo el mundo está pendiente de ti. Ser señorita Bogotá te cambia tu imagen. Abrí los ojos, puso en evidencia mi ignorancia. ¿Cómo entender ese presente absurdo y convulsionado que vive Colombia si no conozco su historia? Esa historia que yo he vivido a ciegas. En las manifestaciones y hacer propaganda en favor de Jorge Eliezer Gaitán. Lo que pasa es que Colombia o el mundo vivimos en dos mundos, tenemos dos Colombias, una Colombia real y una Colombia virtual. Y pues la mayoría desafortunadamente viven en ese mundo virtual o en esa Colombia virtual, que de pronto no conocen la realidad de lo que está pasando. Porque a la gente la asfixian a través de los medios de comunicación, que informan o desinforman. Bueno, es un debate a trabajar, pero bueno, yo pienso que la realidad de cierta manera obliga a quienes consideran que tanta injusticia no es posible, que tanta perversidad no es posible. Y yo pienso que para cualquier persona honesta es una obligación tratar de denunciar lo que está pasando en un país como el nuestro. Primero fui anarquista. Anarquista en el sentido bakuniniano del término, o sea, socialista libertario. Hice parte de grupitos. Quemé carros, sí, quemé carros. Tiré bombas molotov, sí, tiré bombas molotov y piedra y todas esas cosas. Me pusieron preso, sí, me pusieron preso. Y poco a poco ese sentimiento de rebeldía fue canalizado más bien por el lado del M-19, que me interesaba muchísimo más como opción de identidad y como opción de vida que los otros movimientos de origen marxista, socialista, pues escuetos. La historia de la democracia en Colombia podría resumirse a la alternancia del poder entre los liberales y los conservadores y a un sinfín de revoluciones fallidas. En 1960, la ANAPU nace como una alternativa popular y logra vencer en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970. Los dos partidos tradicionales no aceptan la derrota y manipulan los resultados para mantenerse en el poder. Ante este fraude, el movimiento se radicalizó y de las bases de la ANAPU nace el movimiento 19 de abril, el M-19. El M-19 fue fundado en el 73, ¿no? Pues la primera acción, la recuperación de la espada del libertador Simón Bolívar. Y yo creo que los primeros contactos los debí tener con compañeros de ahí, de la Nacional, en el año 76. Justo en esa época, cuando el M-19 era fundamentalmente un movimiento urbano, muy localizado en Bogotá al principio, que se ocupaba más bien de grandes acciones publicitarias, muy políticas, muy propagandísticas, pero muy poco importantes militarmente. Que todas las acciones eran verdaderamente muy pensadas, muy construidas publicitariamente, ¿no? Como el surgimiento mismo del M, que fue una campaña de prensa en que salían los periódicos una cosa que decía: ya viene, espere M-19 contra los gusanos, ya viene M-19, y nadie sabía qué era eso, creían que era, no sé, un vermífugo, una vaina para curar la enfermedad del olvido de ese país que no tiene memoria.
Amnesia. Colombia, por la paz, dejad armas. Y en el año 89 se produjo el proceso de el inicio del proceso de paz y de desmovilización con el M-19. Y entonces en esa época la dirección, pues el comando general del M-19, o sea, Carlos Pizarro, me llamó para que dirigiera la oficina de prensa del M-19 y ahí pasé unos 6 meses dirigiendo esa oficina, montando toda la infraestructura de prensa y de publicidad del M. Hicimos la primera campaña política abierta del M, que fue por la alcaldía de Bogotá, que hubo muchos votos por Carlos Pizarro que no alcanzaron, porque se hizo en una semana, y se materializó el proyecto de paz en el desarrollo de una lucha dentro de la legalidad. Hasta el 26 de abril del 90, que asesinaron a Pizarro. Con la muerte de Carlos, a mí sí o sea, yo sentí que todo lo que había sido de alguna manera el M-19 se escurría en un pozo, pues, que le habían dado a la cabeza de quien tocaba, de quien representaba verdaderamente la cohesión, la unidad y el sentido político del M-19, que era Carlos Pizarro. Esta película ha sido para mí un trabajo de memoria. La memoria de esa historia nacional que yo creía haber conocido en el colegio y que en realidad no es más que una historia sesgada y amputada por los gobiernos de turno que utilizan los medios de comunicación como herramienta para la propaganda de Estado. ¿Desde cuándo la Constitución colombiana autoriza que algunas personas se eximan de cumplir sus deberes con la justicia? Lo que necesita esta parte es control territorial de la ciudad. Pero tú lo decías, tú me estabas dando casi que la respuesta, me decías, es que veo los noticieros. Exactamente ahí está la clave, es el manejo, no solamente mediático, sino el manejo de la inconsciencia colectiva y de la manipulación de la contrainformación y de la contraeducación, más aún, el que ha permitido los fenómenos que hoy ocurren, ¿cierto? Y los medios han manipulado de una manera tan lúcida y tan torcida a los colombianos, que se producen fenómenos colectivos al deseo de ellos. ¿Y qué han hecho para manipularlos? Uno no manipula a la gente si la gente está informada, pero desde hace muchísimo tiempo, a diferencia de otros países del mundo y de América Latina, en Colombia se dieron unas condiciones históricas en virtud de las cuales nunca se produjo una cultura política. ¿Por qué? Porque bipolarizaron al país en confrontaciones agudas y antagónicas y permanentes entre dos sectores, ¿cierto? Llámese bipartidismo, o liberales y conservadores. Y en medio de todo lo que pasó en los años 30, 40, 50, 60, etcétera, incluyendo la violencia, lo que le quedó en el inconsciente colectivo de la cultura política del colombiano fueron trapos, ¿cierto? Y no ideas. Ahí es donde los sectores independientes tendrían que trabajar, ¿no? De destapar esa vaina en el inconsciente de los colombianos o en el preconsciente de los colombianos y decirles, mire, pero eso es un trabajo didáctico, ¿no? Eso es un trabajo de educación y de formación política y no de trapitos amarillos del polo o de trapitos rojos o de trapitos verdes o lo que quiera. Es un trabajo de formación política de las masas tan complicado y tan tenaz como el que han hecho los medios de comunicación para manipular la conciencia de la gente y hacernos creer que esto está perfecto cuando estamos viviendo en la puerta del infierno. ¿Cree en serio que la guerra en Colombia se puede terminar en un momento dado? Pues realmente yo creo que en el inmediato paz no habrá, porque un país que vive como digo yo, esa falta de oportunidades y ese desequilibrio económico
entre unos y otros pues es muy complicado, donde tan poquitos realmente tienen acceso a tantas cosas y la mayoría no tienen acceso a cosas tan simples como la educación superior, por ejemplo, y ni siquiera la educación superior. Hay gente que pues en el medio mío, que difícilmente llegan a hacer un bachillerato porque económicamente les es difícil. O sea que realmente con tanta injusticia social que existe en estos momentos en ese país, yo creo que paz no va a haber en el inmediato. O sea, lo más inmoral que existe en Colombia es que hay una guerra estable, que produce cada año 3.000 o 4.000 muertos en el conflicto, y que eso el país lo asume como un desangre normal. O sea, que se mueran 4 o 5.000 colombianos, bueno, esa es la guerra que tenemos, la economía sigue, el perico se sigue exportando, los ricos se siguen enriqueciendo, todo sigue igual, la rumba tan bonita Bogotá, todos tienen manillitas y maricaditas nacionalistas y toda esa vaina. Pero tiene que haber un momento en que los sectores nacionales, la derecha y la izquierda, y la extrema izquierda y la guerrilla, se den cuenta que es ilegítimo y es inmoral que existe una guerra estable. O sea, que la economía de guerra permita el sustento de la guerra misma. El ejército en este país se nutre de la guerra, los paracos se nutren de la guerra, el perico se nutre de la guerra, ya hace parte de la guerra, la guerrilla se nutre de la guerra. Entonces yo sí siento que en algún momento dado se tendrá que producir una instancia, ¿quién la produce? No sé, en virtud de la cual se pare esa estabilidad de la guerra y alguienes se pongan de acuerdo para decir, es inestable. Tiene que pasar necesariamente, y ahí sí quiero como completar esa vaina, no por una desmovilización ni por un acuerdo de paz, que no sirve para un carajo, como lo hemos experimentado tantas veces, sino por una reforma sustancial de las estructuras de este país. Como yo, hay muchos colombianos que partimos al exterior pensando en volver a ese país de nuestros sueños, donde la Colombia virtual sea una realidad y todos seamos privilegiados. Ça, c'est mon pays à moi. Je suis née là. On est arrivé à mon pays à moi, je suis super contente. C'est la Colombie. Gentlemen, a few minutes. We shall be landing at Bogota Airport. The local time is 3:30 p.m. Please turn off all electronic devices and we are parked at the gate and the aircraft doors are open. Carry on. On va toucher la terre maintenant. Si ou pas? Ahora. Con un poco de humor vamos a reír de la situación de nuestro país. Con un poco de humor y un pañuelo en la mano vamos a reír de la situación de mi país. Ni grande ni chico es mi país, se habla el español, se come maíz. Así, adivina tú cuál es mi país. Hay 10 policías por cada estudiante y hay un estudiante por 1000 ignorantes. Así, adivina tú cuál es mi país. Con un poco de humor, sigue la pista 2. Las señoras de aquí se dividen en dos. Las señoras y las que no lo son. Las señoras van al mercado y las que no lo son les venden su pan. Así, adivina tú cuál es mi país. Con un poco de humor,
Sigue la pista 3. Los señores de aquí se dividen en 3. Los señores, los apenas señores. Y usted. Los primeros are living en el barrio de moda. Los segundos habitan casas de clase 2. Y los últimos, los que nunca lo son los que hacen las casas, canciones y cosas para los otros dos. Así, adivina tú cuál es mi país. Y si no adivinas, porque sos así, de seguro somos del mismo país. Pues mi país, 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 es tu país.